Amén. Fecha. No te oímos. Ahora sí, hermano. Ahora sí, hermano. Amén. Amén, hermano. Muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos. Este será un estudio, hermano. Digamos, cuando yo predico en una congregación, solamente hablo yo. Pero yo he aprendido aquí cuando hermano Henry, hermano Miranda y algunos hermanos cuando predican, todos comparten. Y eso es bueno, edificativo para cada uno de nosotros. Había escuchado, hermanos, este estudio, hermano, del ayuno, posiblemente sea 2 o 3 estudios, ¿no? Pero escuché 2 preguntas y es importante atenderlas estas. Escuché que un hermano dijo, ¿debe ayunar el cristiano? Y salió otra pregunta, ¿cómo debe de hacerlo? He aprendido y hemos aprendido por la palabra, hermano, que si vamos a determinar un tema específicamente, tenemos una regla. Según de Timoteo, capítulo 2:15, nos dice la palabra que el obrero de Dios no tiene de qué avergonzarse, que utilice bien la palabra. Entonces tengo que yo dividir la Biblia. ¿Para quién fue escrito el Antiguo Testamento? ¿Para quién se le fue dado el Antiguo Pacto? Entonces, ¿para quién fue? ¿Para quién fue? Entonces, para poder determinar y aprender de las prácticas a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas denominaciones hoy en día ayunan, pero el punto es cómo lo hacen, cómo lo practican. Entonces, nosotros como cristianos siempre nos apoyamos en lo que dice Dios, no en lo que dice el hombre. Proverbios capítulo 3:15. Es importante no apoyarnos en nuestra propia prudencia y en nuestra propia opinión. Es importante siempre ir a la fuente, a la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque en 1 Corintios capítulo 4:6, el apóstol Pablo pone un gran ejemplo y dice estas palabras. Lo he puesto yo como ejemplo en Villa Apolo para que ustedes, dicen, no aprendan a pensar más de lo que está escrito aquí. Lo que está escrito es suficiente. Lo que especula la gente son opiniones. Y sobre opiniones nosotros no discutimos. Romanos capítulo 14:1. Entonces tenemos aquí, hermanos, la fuente. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen yo creo, yo opino, yo pienso, y así comienzan los perjuicios. Y es por eso que hoy día vemos una infinidad de doctrinas, hermanos, que se predican de muchas maneras. Gracias a Dios que tenemos la doctrina de los apóstoles y también un cristiano. Tomamos como autoridad solamente la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4:11, es muy claro. Si un cristiano quiere hablar, dice, hermanos, hable conforme a lo que está escrito. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le ha dado, para que todo, dice, sea glorificado solamente nuestro amado Señor. Habiendo dicho esto, hermanos, sabemos que el antiguo pacto no es para nosotros. No está bajo el Nuevo Testamento de Cristo. Pero es importante que usted y yo, hermanos, aprendamos algo. Cuando digo esto, vamos nosotros, hermanos, a investigar el significado del ayuno por estudiar primeramente, hermano, la práctica del ayuno en el Antiguo Testamento. Primeramente, déjeme darle un pequeño ejemplo. Vayamos allá, hermanos, vamos a la Biblia. Si ustedes tienen, hermanos, utilicen su Biblia. Vamos al libro, hermano, de Jueces, capítulo 19. Quiero expresarles algo aquí. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué causas ayudaban ellos? Fue, hermano, ¿sabes para qué? Para expresar tristeza por la muerte de un ser amado, o por una persona respetada, o por una tragedia. Recuerde, estamos estudiando la práctica del ayuno en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes lo practicaron? No vamos a entreverar, luego habrá otros estudios para saber. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí por qué fue la práctica. El libro de Jueces, capítulo, hermanos, 19, usted puede leer todo el contexto porque es importante.
Yo podría decir a un hermano, hermano mío, quien quiera leer la palabra del Señor, ¿puede leer el libro de Jueces, por favor, capítulo 20, 26? Cualquier hermano que quisiera compartir. Bueno, lo voy a leer yo. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, dice, y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayudaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto, ofrenda y paz delante de Jehová. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos apreciando? Vemos una tristeza. Pero para poder entender este versículo tengo que ir al contexto. Y es importante para poder comprender, por eso estamos estudiando la práctica del ayuno, hermanos, aprendiendo el significado, por qué causa ellos ayunaban. Era para expresar tristeza por la muerte, por la tragedia o por un ser amado. Entonces, cuando nosotros vamos al libro, hermanos, de Jueces, capítulo 19, usted puede ver algo aquí. En el capítulo 19, hermanos, habla de un levita, de un forastero que estaba en la tierra de Efraín, pero tenía, dice, una concubina. Usted puede ver ese contexto para poder entender por qué ellos ayunaron, por qué fue esa tristeza. Entonces, hermanos, vemos en el capítulo 19, usted puede leerlo rápidamente y podrá usted ahí encontrar. Entonces, hermanos, cuando este hombre, luego de tener una rencilla con su esposa, ella se va a su tierra de Judea, se va a Belén de Judea. Entonces, vamos a ver a la criada, hermano. Cuando este hombre, hermanos, va a querer recuperar su esposa, luego de pasar, dice, por aquellas tierras, hermanos, de Benjamín, de Gabá. Gabá es una ciudad que le pertenece a la tribu de Benjamín. Y entonces había unas personas perversas. Ellos querían primeramente pasar una noche ahí. Querían dormir, alguien que los pueda hospedar. Pero había, dice, un anciano, que era también de la tierra de Efraín, de las alturas. Entonces dice, hermanos, que le va a dar hospedaje. Pero habían personas ahí, perversas, dice, malas, que querían, dice que, hermanos, ellos aparecieron, dice, en la medianoche, y tocaron la puerta y dijeron al hombre, queremos conocerle, dice, hermanos, a aquel hombre que tú tienes adentro. Y este anciano sale y le dice unas palabras contundentes, no hagan tal mal. ¿Sabe por qué digo conocieron? Usted tiene que recordar un poco. ¿Qué pasa en el libro de Génesis capítulo 19? La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Los ángeles del Señor eran hermosos y eran preciosos. Cuando fueron a visitar a Lot, hermanos, la gente, hermanos, del más chico al más grande, dice que fueron a la puerta, dice, y tocaron. Y le dijeron a Lot que sacaran a los hombres que estaban adentro porque querían conocerlo. Yo le voy a hablar algo de esto. Mire, en Jueces, capítulo 19, capítulo 22, 19-22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Esa palabra conozcamos significa intimidad, significa perversión. Querían dañar a este hombre. Recuerde, el libro de 19 de Génesis, capítulo 19, 5, dice, hermanos, toca la puerta, léalo si quieres, dice, no, sácalo porque queremos conocerlo. Ya usted sabe la historia de ahí, hermano. Entonces, en el verso 23 de Jueces, dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre dice, ha entrado a mi casa, no hagáis este mal. La misma palabra de Job, de Lot, hermanos, defendiendo a los ángeles. ¿Y qué dijeron, hermanos? ¿Y qué dijeron, hermanos, las personas del pueblo? ¿No hicieron caso? Los ángeles metiendo las manos, hermanos,
lo metieron adentro, pero antes de eso luego le dijo, acá tengo mis 2 hijas que han sido vírgenes, hagan con ellos lo que ustedes quieren, pero no hagan tal perversidad a estos hombres, porque son mis invitados. Y miren lo que dice la misma palabra, ahora vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 19, capítulo 24. He aquí mi hija, dice, es virgen, y la concubina de él, yo os lo sacaré ahora humillarlas y hacer con ellas como os parezca. No hagáis a este hombre, dice, cosa tan terrible. ¿Ven la perversidad de los pensamientos de estos hombres? Eran perversos. Y a causa de esto, hermano, entonces, en el versículo 25 dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír, porque dice, por lo que tomando aquel hombre su concubina, o sea, el levita, hermano, la saca, entraron a ella y abusaron, dice, de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron, dice, cuando apuntaba el alba. Luego que ella sale, hermano, viene agarrándose el vientre, hermano, agarrándose el vientre, entonces ella se postra al piso, levita, lo agarra, hermano, lo sube ¿no? A su caballo, a su mula, hermano, lo sube, y llevándolo, dice, a su casa, ella muere. Luego de ahí, ¿qué hace? Lo decapita en 12 pedazos y lo comienza a enviar a todas las tribus de Israel, hermano. Y ahí comenzará la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que, hermano, digamos así, todos digamos, en el capítulo 20, los jefes de todo el pueblo, hermanos, de todas las tribus de Israel, se van a reunir como un solo pueblo. ¿Para qué? Para hacer justicia. Y luego de esto, 400,000 personas, hermanos, a pie, que sacaban espada, y los hijos de Benjamín oyeron, los hijos de Israel que habían, hermanos, subido a Bigsa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad, y luego el hombre comienza a levita a contar y a contar y a contar. Luego de esto vendrá la gran batalla que se va a organizar, hermano. En esa batalla, hermano, primeramente mueren 22,000 personas de los hijos de Israel, cuando tuvieron el primer enfrentamiento, la tribu de Benjamín con los hijos de Israel. Mueren 22,000. ¿Usted quiere comprobar esto? Entonces usted vaya, hermanos, al versículo, hermanos, de Jueces, capítulo 20, 21. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron a tierra aquel día 22,000 hombres, dice, de los hijos de Israel. Mas reanimando nuevamente, dice, ellos, hermanos, se ponieron nuevamente en filas, dice, hermanos, y miren lo que hicieron. Los varones de Israel volvieron a ordenar la gran batalla en el mismo lugar, porque los hijos de Israel subieron a llorar delante de Jehová toda la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le dice, sí. Nuevamente se van a la batalla y en esa oportunidad mueren 18,000 personas más. Recuerde por qué causa ayudaban. Era para expresar tristeza por el dolor de la muerte, porque ellos estaban peleando, hermano, entre tribus, estaban peleando entre hermanos. Y es por eso que ahora leemos el versículo 26. Entonces subieron los hijos de Israel, todo el pueblo, todo, dice, hermanos, y vinieron a la casa de Dios, dice, exclusivamente, y lloraron, dice, hermanos, y se sentaron ahí en presencia de Jehová, ayunaron en aquel día, dice, hermano, toda la noche. Podemos así, hermanos, nosotros ver la causa. Estamos viendo el significado del ayuno. Era por el dolor, por la muerte. Entre hermanos, entre judíos, estaban muriendo. Murieron 22,000 y luego de eso murieron, hermanos, 18,000. Y ellos lloraban, dice, hermanos, y pedían a Dios. Luego de ahí ya usted puede seguir leyendo y verá, hermano, la derrota de Benjamín, hermano. Ese es un ejemplo más o menos para poder darles. Solamente nos estamos enfocando, hermanos, en el Antiguo Testamento para saber sus causas, para aprender algo de la práctica, el significado del ayuno, cómo ellos lo hacían en aquel tiempo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Como dije, vamos a compartir todos. Pero si no quieren compartir,
Vayamos a un texto más. 1 Samuel, capítulo 31, 13. Yo quisiera, hermanos, que usted subraye eso. Ese texto es específicamente para poder entender algo. ¿Cuál era el significado que ellos ayunaban aquel día? Aquí, hermanos, es la muerte de Saúl y de sus tres hijos. Luego, hermanos, que los filisteos van en guerra con el pueblo de Israel, usted ya sabe por la soberbia de Saúl. Entonces, cuando dice, hermanos, que mueren sus tres hijos, y al ver el rey Saúl, hermanos, que no quería morir por un incircunciso, dice, llama a su soldado que estaba ahí y le dice, hermanos, que lo mate con la espada. Pero él tenía temor, no quería matar al ungido de Dios. Y entonces el rey, hermanos, agarra su espada y se pone sobre encima de él. Y la palabra dice, hermanos, que él muere, pero ojo, él no se mató. ¿Quieren leer conmigo? Vamos a leer. Samuel 31. Este es un estudio, hermanos, es largo. Yo sé que ustedes quieren... ¿Qué, hermanito? 1 Samuel. Sí, mi hermano, capítulo 31. Capítulo 31. Sí, mire, el 31:2 dice, y siguiendo los filisteos a Saúl, sus hijos mataron a Jonatán, después mataron a su otro hijo, Abinadab, y a Malquisiú, hijos de Saúl. Y arreció batalla contra Saúl, y le alcanzaron las flechas y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, dice, me encarnezcan. Mas su escudero, dice, hermanos, no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó su propia espada y se echó sobre ella. Díganme ustedes, ¿murió? ¿Saúl se mató él mismo? No, hermanos, pero da a entendernos. Entonces, quiero ver, luego de ahí le voy a decir quién asesinó a Saúl. Entonces, viendo, dice, su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y sus varones. Pero mire lo importante de aquí, hermano. Luego de ahí ya usted lee la historia, que entran los filisteos, se apropian de los pueblos, comienzan a habitar, agarran a Saúl, lo comienzan a colgar, hermano, comienzan a dar las noticias, pero ¿quiénes se van a enterar en ese momento? Más oyendo, hermano, los de Jadé de Galaad, hermano, que los filisteos hicieron a Saúl. Entonces, hombres valientes eran de aquella pueblo, hermano, de Jabes. Se levantaron y anduvieron aquella noche. ¿Con qué propósito? De sacar, hermanos, a Saúl, donde estaban clavados o amarrados. Dice así, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsac y vinieron a Jades, los quemaron ahí. Y mira, hermanos, el principio 13. Y tomando los huesos, los sepultaron debajo de un árbol de Jades y ayunaron. ¿Cuántos días ayunaron, hermanos? ¿Quién está leyendo conmigo, hermanitos míos? 7 días. Amén. ¿Estás viendo, hermanitos? 7 días, hermanos, ayunaban. ¿Qué pasó en el libro de Jueces? Ayunaron toda la noche, un día. Ahora acá están ayunando 7 días por el dolor, por la tristeza que había muerto el rey Saúl. Pero ¿quiénes ayunaban, hermanos? Ayunaba el pueblo. ¿Se da cuenta, hermano? Hombres valientes, dice que se reunieron, ahí dice, y tomando los huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jades y ayudaron 7 días. Para poder, hermanos, ir a un contraste y poder nosotros entender un poco más de esto, quiero que vaya usted Primera de Crónicas, capítulo 10, 12, hermano. Primera de Crónica, capítulo 10, versículo 12. Nuevamente, la muerte de Saúl y de sus hijos. Mira, hermano, en el capítulo 12 dice, hermano, se levantaron, dice, todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl, los cuerpos de sus hijos y los trajeron ¿a dónde, hermano? A Jabes. A Jabes. ¿Y qué más dice? Y enterraron los huesos debajo de una encina en Jades. ¿Cuántos días ayunaron, queridos hermanos?
7 días. 7 días. La palabra simplemente se confirma, hermano. Ayunaron un día, dicen. Luego están ayunando aquí 7 días. Muy bien, queridos hermanos. Hasta ahí una pregunta, hermanos. Entonces el ayuno lo tienen como para tristeza. Amén. Eso es lo que estamos investigando aquí. Fue para expresar tristeza por la muerte, dice hermano, de un ser amado, una persona respetada. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué ayunaron en Jueces? ¿Por qué ayunaron? Por el dolor. ¿Acaso pelearemos con nuestros hermanos otra vez? Y Dios le dice, sí. Y en esa segunda muerte murieron 18,000 hermanos del pueblo de Israel. Y es ahí cuando convocan a reunión, dice, y ayunaron y oraron, dice hermanos, toda la noche en casa de Dios. Era para expresar el dolor. Era para expresar, hermanos, ese sufrimiento con lágrimas, dice. Así ayunaban. Pues estamos viendo el significado, estamos viendo la causa, estamos viendo, hermanos, aprendiendo sobre la práctica del Antiguo Testamento. ¿Cómo ayunaban el pueblo de Israel, hermano? ¿Y qué más dice, hermanos? Nuevamente vemos aquí, hermanos, en los 2 capítulos que he citado, en 1 de Samuel y también en Crónicas. Mataron al rey y el pueblo, hermano, estaba ayunando por la tristeza. Había muerto Saúl. Entonces, es importante, hermano, Hermano también Richard. leer un poco más. Sí, hermano. Se está viendo que el ayuno lo estaban haciendo en este caso, por luto. Cuando alguien moría, pero la pregunta es si eso también lo hacía el pueblo. ¿Por qué? Porque aquí lo hicieron por Saúl. Saúl era rey. Saúl era presidente de la República. Quizá mucha gente guardó luto, o sea, que el ayuno que estamos viendo en la Biblia es lo mismo que nosotros decimos en nuestro país, oye, vamos a guardar luto por tantos días. Es lo mismo. Y la segunda pregunta es, ¿eso también lo hacía el pueblo? También lo hacía cuando se moría un hijo, o se moría un familiar, o algo por el estilo, porque hasta el momento se está viendo que es guardar luto. De esos 7 días se respetaba en memoria de la persona su muerte. ¿Ok? Entonces usted dice que este estudio es largo. ¿Ok? Pero en lo que estamos viendo ahorita es el ayuno que están aplicando en este momento es semejante a lo que nosotros decimos, vamos a guardar luto 3 días por una tragedia y murieron una cantidad de personas, bueno, vamos a guardar luto. Es lo mismo, hermano. Esta era la pregunta. Más adelante, hermanos, vamos a ir a ver lo que usted me está diciendo. Individualmente van a ver más adelante otra clase de ayuno, hermano. Solamente aquí es para expresar dolor entre hermanos. O sea, ¿por qué ayudaban ellos? Fue para expresar tristeza, hermano, por la muerte. Estamos viendo el contexto del libro de hermanos que hemos visto de Jueces, para poder, claro, hemos visto ahí una parte, una porción de Jueces, hermano. ¿Qué causa era? Estamos viendo, hermanos, el significado del ayuno. Ayunaba el pueblo, hermano. Ayunaba por 7 días. Era para expresar su respeto. También, como te dice, era no por la muerte, hermano, por una persona amada, respetada. Era por una tragedia. El libro de Jueces era una tragedia. Era para expresar el dolor. Ayunaban, hermano, pidiendo compasión, misericordia. Entonces, de esa manera era el significado. Cuando podemos ver, hermanos, aquí vamos a ver algo más. Y quiero que usted, hermano, vaya a 2 de Samuel, capítulo 2, cuando se entera David de la muerte de ¿quién? De Saúl. Porque David, hermanos, es importante, hermano, que vaya a 2 de Samuel, capítulo 2, Samuel, hermano, capítulo 1, 12. Usted puede ver ahí, hermano, el contexto dice, David oye de la muerte de Saúl. ¿Sabemos esta historia? Según Samuel, capítulo 2. Sí, Samuel, capítulo 2. ¿2 versículos? No, segunda de Samuel, capítulo 1. Usted lo puede leer todo, pero vamos a ir exclusivamente solamente a un versículo. El versículo 1 al 12.
pero si quiere puede expresarlo, hermano. ¿Sabe por qué digo esto? Porque si usted lee el 12, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Por Saúl, por Jonatán su hijo, dice, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído al filo de espada. ¿Quiénes estaban ayudando? Los hombres valientes, David con todo su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando había acá, hermanos, un abelicita que había oído de la batalla, y cuando, aquí viene algo importante, cuando Saúl, hermanos, estaba atemorizado, estaba angustiado, porque miraba, hermanos, al pueblo que venía sobre él. Es importante leer un poco el contexto. Dice, hermano, en el versículo 5, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Pero anteriormente, vemos ahí, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en una ciudad, Siclay. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, dice, roto su vestido y tierra sobre su cabeza, y llegando David, se postró, dice, en tierra, hizo reverencias. Le preguntó David, ¿de dónde vienes? Él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y fueron muertos, también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas buenas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl? ¿No? Y también su hijo Jonatán. El joven que le daba las nuevas respondió, dice, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, se apoyaba, dice, y Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía atrás, dice, el carro y la gente a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo le dije, he aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que pongas sobre mí y me mates, porque si hay mí angustia, pues mi vida está aún todavía en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de la caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla, la traje de sus brazos y he traído a casa de mi señor. Esa es la pequeña historia, hermano, para saber un poco del contexto. Sabemos que Saúl se puso la espada sobre ella, cuando hemos visto, hermanos, un texto más adelante, 1 Samuel, pero acá vemos quién fue, hermanos, el que hizo el trabajo. Y entonces en el versículo 12, cuando David escucha la noticia, entonces él se va a rasgar las vestiduras. Y no solo él, sino también los hombres valientes que estaban ahí. Miren lo que dice el 11, hermano. Entonces David, saliendo de sus vestidos, dice, entonces David, haciendo de su vestido, los rasgó. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. ¿Qué estaban expresando, hermano? Dolor. Expresaban tristeza, impotencia. Y llevaron, dice, y lloraron. Eso es lo que estamos viendo, hermano. El significado, porque ayunaban por el dolor. Era por la tristeza. David, su amigo era Jonatán. Y David decía, yo no mataré al ungido, decía, de Dios, que era Saúl, porque en su mano estaba su vida. Sea Dios mi juez entre tú y yo, pero yo, dijo, mi mano no será contra ti. Eso podemos verlo más atrás, en Samuel también. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, hermano, la expresión, la tristeza. ¿Por qué causa ayunaban? Era por el dolor, era por el sufrimiento, la impotencia que sentían en ese momento, era por una tragedia, era por la muerte de un ser amado, muy respetado. Por esa causa ayunaban. Entonces, en ese momento David, hermanos, y los hombres valientes que estaban ahí con él, lloraron, hermano. ¿Qué más hicieron? Se lamentaron y ayunaron hasta la noche, hermano, por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Miren, hermano, porque están ayunando ellos específicamente. Era por todo el pueblo, por la casa de Israel, porque habían caído, ¿a qué, hermano? A filo de espada. ¿Qué, hermano? Iván,
Bien. ¿Está claro, hermano Iván? No, Bueno, no lo oigo. Ahí van. ya. Estimado- Bueno, pero estimado he hermano, tratado, sí, he tratado No, creo que se salió. allá. Ah, no, está ahí, está ahí. Ya estoy, Sí, ya he estoy. tratado, hermanos, entendamos algo. Estamos estudiando, hermanos, por medio del estudio, hermanos, que estudiamos, en realidad el significado del ayuno. Y eso es por medio de estudiar primero, hermanos, su práctica en el Antiguo Testamento, para poder nosotros más adelante saber algo más de lo que ya más adelante se puede estudiar. Es importante ver el contexto y lo que arroja en los versículos para poder nosotros tomar en cuenta. Recuerden, no nos podemos apoyar en nuestra propia prudencia, sino en lo que dice Dios en su palabra. Viendo esto, hermanos, entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. Miren, todavía estoy ni en el primer punto. Entonces, viendo esto, hermano, ya vemos, ayunaron 7 días para expresar dolor por la tristeza, eso expresaban. ¿Qué más podemos ver? Esther, capítulo 4:3, un poquito más allá de Samuel, hermano, usted puede ir, Esther. En el capítulo 4:3, usted puede ver, ahí hay una pregunta que va a contestar de repente el hermano Iván. Vemos ahí, hermanos, pero siempre es bueno que usted vaya atrás. ¿Por qué ayunaron aquí? Era porque Amán trama destruir aquí, hermano, a los judíos. Luego de poner los edictos, luego de poner, hermanos, haber tramado, conspirado, hermano, para destruir el pueblo de Dios, entonces vamos a ver nosotros en el capítulo 4, para abreviar un poco la historia. Este es el capítulo 4, versículo 3. Miren, hermano, lo que dice. Y en cada provincia, dice, y lugar, dice, donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían, dice, o sea, ¿quiénes habían determinado? El rey había determinado. O sea, Amán había, hermano, conspirado para destruir a los hijos de esos tiempos, a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Pero ¿quién va a interceder por ellos? Esther. Nosotros estamos viendo aquí. Entonces, pero había aquí, hermanos, un hombre muy importante, Marcodeo. Mire, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, o sea, el rey, dice, ¿no? Y su decreto llegaba. Entonces, mira el sentir de los judíos. Tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, silicio, ceniza, era la cama de muchos. ¿Por qué? Porque ya habían presentado el edicto, que querían destruir a los más ancianos, los niños, por los decretos que ellos habían destinado. Ya usted sabe esa historia. Pero mire, quiero que vaya al 4:16. Miren lo que dice, hermano. Ve y reúne a todos. Miren lo que dice, hermano. Y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuná por mí, dice. Está pidiendo. ¿Por qué? Porque ella tenía que ir a ver al rey. Ahora, mire. Y yo, dice, y no comáis ni debéis en 3 días, noches y día, dice. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Marcodeo fue e hizo conforme a todo lo que... ¿Por qué causa ayunaron? Era por una tragedia. Pero dése cuenta, ¿cuántos días ayunaron aquí? 3 días. ¿Y qué era? ¿Era con agüita? ¿Era con un poquito de comidita? Era seco. 3 días. Vemos, en Jueces ayunaron un día toda la noche, luego ayunaron también otra vez toda la noche, luego hemos visto por la muerte del rey Saúl y su familia, ayudaron 7 días el pueblo, y hemos comprobado en el primer Reyes, ayudaron 7 días. Pero acá estamos viendo algo más específico. Ayudaron 3 días. Pero acá está diciendo, ¿no? Sin tomar agua, sin comer alimentos. Y es importante saber esto, porque hoy día las prácticas, en las denominaciones, hay mucha, en realidad, hermano, una doctrina muy diferente.
entreveran el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y es por eso que viene la confusión. Entonces estamos viendo aquí. ¿Sí, hermano? No, entrever significa mezclar. De repente quizás algunos no conocen ese término. Ah, claro. Sí, hermano, tiene razón. Mezclan, bueno, los pactos. ¿No? Es por eso que hoy día vemos muchas denominaciones que combinan los pactos. Toman algo de la ley para ponerlo en la gracia de Dios. ¿Sí? Como uno de estos, los diezmos, los pactos y las primicias, ¿no? Entonces, vemos esto, queridos hermanos, y estamos viendo aquí, ¿no? Específicamente con ustedes, mis hermanos. Y en el versículo 9:31, vamos a confirmar nuevamente, hermanos, que Esther dice, se terminó el ayuno. Pero ¿quién está convocando acá? Recuerda, hermano, Esther promete interceder por el pueblo. Y en cada provincia, hermano, y lugar donde el mandamiento del rey, porque se había decretado, Amán había mandado ese edicto, entonces tenían los judíos gran luto, hermano. Entonces ayuno, lloro y lamentaciones, cilicios y cenizas, dice, en la cama de muchos. Y Esther dice, ayuden por mí, porque él tenía que interceder. Era prohibido, hermanos, que la reina se presente delante del rey. Quiero que usted vaya, hermanos, en el capítulo de Esther, capítulo 9 y versículo 31. Vamos a ver acá un poquito más. Dice, para confirmar esto, días de Purín, en sus tiempos señalados, según les había ordenado, dice hermano, Mardoqueo, el judío y la reina Esther. Ellos habían convocado a ayuno. Dice, según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin, dice, de los ayunos y de su clamor. ¿Quieren comentar, hermanos? Comenten. Hermano Miranda, hermano Henry. La fiesta de Purín se sale la fiesta que se reconoce hoy en día, que es la salvación del pueblo de Israel por medio de Mardoqueo. Mardoqueo, al igual que Gamaliel, es bien reconocido. Y esa fiesta, la fiesta de Purín, todavía hoy en día se reconoce dentro de la cultura judía cuando se da se recuerda este momento histórico que estamos leyendo en el libro de Esther. Entonces, imagínense la trascendencia y la importancia de lo que sucedió. Hoy en día todavía la cultura judía, así como se recuerda a Gamaliel, que fue el maestro de quien aprendió Pablo, esta fiesta judía todavía hoy en día, la fiesta de Purín, se desarrolla con una fiesta grandísima. Amén, hermano. Excelente. Así es, hermano. 2 versículos más, solamente para acabar este primer punto A de esta primera parte, nada más. En el libro de Joel, hermanos, capítulo 1, hermanos, versículo 14, para hablar así, dice, proclama ayuno, convoca asamblea, congrega a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová, vuestro Dios, y clama ayuno. ¿Había edictos? ¿Se proclamaba ayunos, hermanos, a todo el pueblo? Claro que sí. Y miren en el versículo, hermanos, quiero que ustedes vayan en el versículo 12, para que vean. Ahí mismo, de Joel, capítulo 2, hermanos. Quiero que ustedes me vean aquí este versículo, hermano. Dice, por esto ahora, dice Jehová, vestíos, dice a mí, de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, y dice, y lamento. Y toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convoca asamblea. Vemos aquí, hermanos, en esta pequeña porción, hemos podido apreciar, hermanos, de un ser amado, muy respetado, o por una tragedia. En realidad, el significado de este primer punto, hermano. Una pregunta al respecto, hermanos.
¿Está claro? Si quieren aportar algo más, hermano Miranda, hermano Henry, cualquier hermano Sí, que está no, presente. está muy claro, hermano, pero ya son las 7:24. Nos quedan 6 minutos de tiempo porque hay otros horarios para otras gentes, otras clases. Tendremos que ¿A mí? seguir el próximo lunes con la parte B de parte 1. A ver, hermano, Pero, excelente. Por favor, si dije, quiere, es muy largo, porque si quiere concluir, por favor. Y Hermano, me dijo que era Joel primero, capítulo 1, versículo 14. Y después dijo Joel, ¿qué más? capítulo 2, capítulo 2, 2:12. Bueno, el segundo, sí, mire, en este punto está claro, ¿sí o no? Mire, el segundo punto fue para buscar ayuda de Dios en tiempos, hermanos, de peligro físico o de una enfermedad con la oración. Este es el segundo punto que, bueno, ya no alcanza tiempo, será para la próxima semana, si Dios quiere. Amén. Amén. A ver, está hermano. interesantísimo, Sí, hermano, está está bien. buenísimo. Muy interesante, Gracias, hermanito hermano. Richard. Gracias, hermano Está Richard. excelente. Amén, hermano. Se hace lo que se puede, se transmite. Si estamos con bien, ahí estamos para poder compartir. Son estudios, este es un poco de doctrina y a veces la doctrina, en la iglesia los hermanos se duermen. Aquí no. Pero, Bueno, es pero, la, cuando sucede en algunos casos, sí. es importante por eso sazonar la palabra para que sea exquisita. Y eso es, aquí en el grupo, he aprendido con ustedes siempre a compartir, que dialoguen todos. Yo aprecio mucho porque siempre he visto al hermano Henry, hermano Miranda, otros hermanos, que así debe ser un estudio, compartir mutuamente, que sea algo familiar. Solamente uno hable y hable y hable. Bueno, eso lo podemos hacer el día domingo, pero aprendí algo, siempre voy aprendiendo. Y muchas gracias, hermano. Adiós mediante el próximo domingo. Próximo lunes. El próximo Lunes. lunes. Mismo canal, misma Amén. hora. Amén, hermano. Amén, queridos hermanos. Gracias, hermanito. Amén. Roberto, ¿tiene a alguien para que dé la última oración? Mirando a Samuel, creo que está por ahí todavía. Samuel, está oyendo. Ahorita lo- pero Ahí está, no hermanito está Samuel. mirando. ¿Dónde? Hermanos, aquí estamos. Muchas gracias, Vamos. hermano Richard. Muchas Amén. gracias por ese inicio de Amén, la hermano. enseñanza. Estaremos atentos entonces para el próximo lunes. Amén. Si Dios quiere, si quiere. Gracias, Perfecto, hermano. hermano. Vamos a orar. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, amado Señor. Gracias te damos, amado Padre, por tu palabra. Gracias, amado Señor, por darnos a entender, amado Señor, tantas cosas de las cuales, amado Señor, desconocemos, pero que a través de tu palabra, a través de tus sagradas escrituras, sabemos, amado Padre, de que allí está para clarificar, Padre amado, todas estas dudas que podamos tener y asimismo, amado Señor, crecer en tu palabra y edificarnos cada vez más. Amado Señor, te pedimos, Padre amado, por tantas necesidades, amado Señor, de la humanidad, por el mundo, Padre amado, para que abra su corazón, amado Señor, y decida obedecer tu camino. Y asimismo, Padre amado, por tantos hermanos, amado Señor, que están padeciendo diferentes situaciones de salud, amado Padre. Te pedimos, amado Señor, por la salud de nuestro hermano Henry Flores, por la salud de nuestro hermano Roberto Miranda, amado Señor, por la salud de la hermana Nelly, por la misma salud, amado Señor, de nuestro hermano Richard, de nuestro hermano Víctor, Padre amado, y por todos los demás hermanos, amado Señor, que se encuentran aquí, el hermano Joel también en su recuperación, amado Padre, y por cada uno de los que pudimos estar aquí reunidos, amado Señor. Gracias, Padre amado, te damos por tu palabra, tu mensaje. Amado Señor, bendícenos la noche de hoy, Padre amado, para ir a nuestro lugar de descanso y que el día de mañana, Padre amado, se convierta en un día más para glorificarte, honrar y alabar tu santo nombre. Padre amado, en tus santas y preciosas manos colocamos la noche de hoy y todo esto bajo el precioso nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén.